El anuncio del encuentro entre Putin y Biden lo hizo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dijo que ese encuentro se va a celebrar el próximo 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra y literalmente dijo: los líderes debatirán sobre la gama de cuestiones apremiantes mientras buscamos restaurar la previsibilidad y la estabilidad en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Yo comenté unas declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos precisamente sobre el objetivo, lo que busca Estados Unidos en una negociación con Rusia. Y él repetía exactamente esas palabras y decía: nosotros necesitamos tener unas relaciones previsibles y estables con Rusia. Y aquí se ve claramente cuál es la línea. Es decir, yo en las relaciones contigo no quiero sorpresa. Y yo quiero saber a qué atenerme cuando trato con Rusia. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Y Estados Unidos es como un giro de 360 grados, porque ustedes recuerdan las tensiones que hubo alrededor del tema de Ucrania. También lo comentamos aquí, la concentración de armas que hizo Rusia en la frontera con Ucrania, porque hubo algunos indicios y algunas declaraciones de la administración estadounidense, incluyendo unas declaraciones, digo yo, muy temerarias del presidente Biden, que llamó criminal asesino al presidente Putin, y eso generó cierta alarma precisamente por unos ruidos que coincidieron con esa situación, unos ruidos que se estaban produciendo de sable en Ucrania. Y eso alarmó a los rusos y se produjo ahí una situación de tensión que el presidente Biden tuvo que tener esa iniciativa y le propuso a Putin un encuentro que en un primer momento Putin rechazó porque le estaban llamando criminal. Y entonces después hubo algunos gestos por parte de la administración estadounidense. Entre esos gestos hay algo importante para Rusia, y es que Estados Unidos dijo que renunciaba a las sanciones originales establecidas para la empresa Nord Stream 2. Y ese es un proyecto para Rusia importante, pero lo es también para Europa, en especial para Alemania. Y eso produjo algunas distensiones, y entonces ahora se va a producir el encuentro. Quiere decir que Estados Unidos pasó de llamarle criminal, de llamarle asesino a Putin, a pedirle una reunión para abordar las relaciones bilaterales. Eso es un cambio sustancial, un cambio radical. Quiere decir que en cierta medida el gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, le da continuidad a los esfuerzos que hizo o trató de encaminar la administración del presidente Donald Trump, porque esa era la línea de Donald Trump. Donald Trump quería un entendimiento con Rusia y no lo dejaron, porque incluso estuvieron a punto de enjuiciarlo por la supuesta intervención, supuesta o real intervención de Rusia en asuntos internos de los Estados Unidos, a punto de juzgarlo. Y ese fue un tema de campaña. Y los argumentos que manejó el presidente Biden no son coincidentes con esas ideas que se están manejando ahora. Eran al contrario. Entonces, por eso digo que hay ahí un cambio radical de 360 grados. ¿Cuáles son esos temas
que pueden ayudar a que hayan relaciones estables entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, son los temas que inquietan a los dos países. Del lado ruso, el principal problema es fundamentalmente lo que ocurre en sus fronteras. El caso, por ejemplo, de Ucrania, o el caso de algunas ex repúblicas soviéticas, como el caso de esas repúblicas del Asia Central, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, que tienen conflictos y que Occidente de alguna forma ha tratado de penetrar como una manera de acercarse a la frontera rusa. Y eso inquieta mucho a los rusos. Ustedes ven eso que ocurrió en Bielorrusia, tiene que ver con esa política. Y más adelante yo les voy a decir cuáles son los lineamientos generales de la política europea con respecto a Rusia. Que hay ahí un apartado dedicado precisamente a eso. Lo que ocurrió en Bielorrusia tiene que ver con eso. ¿Por qué? Bueno, porque quien le garantiza a Putin que Bielorrusia no se va a meter en la onda de buscar incorporarse a la OTAN y de bailar la misma música que quiso bailar Ucrania, es el señor Lukashenko. Por eso Rusia apoyó a Lukashenko sin reserva, a pesar de los cuestionamientos sobre la legitimidad de aquellas elecciones que se celebraron y que fueron cuestionadas, porque Lukashenko sacó 80 y pico % de los votos y se entendía que eso solo era posible, al menos eso fue lo que se denunció, solo era posible con la ayuda de un gran fraude. Pues Rusia ha apoyado de manera resuelta a Lukashenko y tiene que ver con eso. Entonces ese es un gran tema importante para Rusia, porque además de eso, ustedes ven Navalny, ese periodista que apresaron cuando el avión aterrizó, ese avión que obligaron a aterrizar en Minsk. Esos son personas activistas financiados con recursos del exterior. Y entonces, si tú te quejas de que yo me meto en tu política, en tus elecciones, y de que yo ayudo a un adversario tuyo mediante hackeo de computadora y esas cosas, tú no te quejes de eso, porque tú te metes también en mi política doméstica. Tú financias activistas que hacen oposición, gente que tienen plataformas de comunicación con la ayuda de las cuales convocan manifestaciones. Y además de eso hay financiamientos de organizaciones no gubernamentales que operan en esos países, porque están en el mundo entero y reciben recursos y todo tipo de ayuda. Entonces no te quejes si en algún momento también hay esa intromisión en tus procesos electorales. Estados Unidos, y ha quedado demostrado eso, también es vulnerable a ese tipo de cosas. Al menos de eso se queja el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y entonces ese es un tema. Otro tema importante, de mucha trascendencia, importante me refiero para las dos partes en este caso, es el de Oriente Medio. Porque Rusia es un jugador, es una de las potencias extrarregionales que inciden en esa zona importante del mundo. Y tiene una condición especial, pudiera decirse, y es que puede sentarse a discutir sin muchas tensiones con los iraníes, con los saudoárabes y con los israelíes, que son las potencias regionales, porque tiene buenas relaciones con los tres, aunque Rusia tiene sus propios intereses particulares
que no necesariamente coinciden con cada una de esas, con los intereses de cada una de esas potencias. Porque, por ejemplo, Rusia es un aliado, o Bashar al-Assad es un aliado de Rusia. Rusia le da su apoyo, pero Bashar al-Assad es un enemigo, un adversario de Arabia Saudita y de Israel. Sin embargo, Rusia se las ha arreglado para defender sus intereses en la zona y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con Israel y con Arabia Saudita. También con los iraníes, que están metidos en todas partes. Entonces eso le da una condición, yo diría que especial a Rusia, porque además de eso tiene mucha incidencia ahí. Y ahora que se está discutiendo el acuerdo nuclear, Rusia es un actor ahí fundamental, porque es el único que le da cierta confianza a los iraníes. Ese acuerdo se pudo discutir gracias a la intervención de Rusia, que fue una especie de puente entre los distintos participantes, además de Irán. Y fue la que ayudó a que Irán morigerara sus posiciones. Entonces, si se procura un acuerdo porque es conveniente, Rusia es fundamental. Porque además de eso, ¿qué es lo que se busca con un acuerdo? Lo que se busca con un acuerdo es evitar lo que es la alternativa, que sería un enfrentamiento directo, un choque directo. ¿Por qué? Bueno, porque si Irán sigue haciendo esfuerzos por desarrollar armas de destrucción masiva, entonces eso va a provocar la intervención decidida de Israel. Usted lo puede escribir. Es más, puede producirse esa intervención por la simple sospecha, porque Israel así lo ha manifestado. Ellos no están en la disposición de arriesgarse a que un día Irán anuncie que tiene armas de destrucción masiva, como ocurrió con Corea del Norte, con todas las implicaciones que eso ha tenido en esa zona. Un conflicto armado en esa zona puede provocar una situación muy, pero muy delicada, porque entonces ahí vendrían otras potencias extrarregionales que pudieran, para defender intereses propios, hacer causa común con Irán. Eso puede ocurrir con China, eso puede ocurrir con Rusia, y entonces ahí se armaría la de Troya, como dice. Y estamos hablando de un jugador que, si bien no tiene la influencia que tienen países como Arabia Saudita, es el líder de los países de la Confederación del Golfo, o el poder militar que tiene Israel, que es la potencia más poderosa de la zona, pero tiene ahí influencia en Yemen, tiene influencia en Irak, tiene influencia en Siria, tiene influencia en Líbano, y tiene la capacidad para concertar alianzas. A eso puede tener tremendas consecuencias. Y yo creo que Estados Unidos lo que necesita es, y está apostando por eso, establecer cierto equilibrio, garantizarse cierta estabilidad en la zona y poder dedicarse sin meterse en una situación de gran desgaste que le obligue a tener que gastar tiempo y muchos recursos, dedicarse entonces al asunto que es fundamental, que es a la competencia con China, que se va a dar fundamentalmente en el lejano oriente. Y a mí me parece que eso está bien, está claramente definido. Hay otros aspectos de este asunto que yo quiero tratar, aunque sea por arribita, pero permítanme antes hacer una pequeña pausa.